Atención. Iniciamos con el concepto. Atención es un proceso biológico básico que hace parte de uno de los temas que ya hemos tocado, sensación y percepción, y ahora se incluye atención y posteriormente memoria. La atención es indispensable para poder procesar la información de cualquier modalidad. Cuando hablo de esto me hago referencia a las cosas que encontramos en el ambiente, que son las imágenes, las palabras, sonidos, olores y todo lo que sea necesario para realizar cualquier actividad. ¿Cuál es la función de la atención? Es seleccionar del entorno, es decir, del ambiente, cuál es el estímulo más importante para poder llevar a cabo una acción y alcanzar un objeto, y así facilitar el proceso cognitivo superior, que es el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Es decir, para que se puedan dar los procesos cognitivos superiores, debe iniciarse primero con un proceso psicológico básico. Teniendo en cuenta que la atención es un proceso cambiante, de esto va a depender lo que el individuo identifique en el ambiente, las expectativas, las experiencias, la conducta, inclusive la parte emocional. Los mecanismos atencionales hacen referencia a las cosas que encontramos en el ambiente, o sea, nuestro cerebro procesa la información de todos los estímulos, pero él ignora los irrelevantes y tiene en cuenta los más importantes. Porque nuestro entorno está constantemente en un proceso de cambio y necesita identificar qué es lo más importante para seguir en el proceso de aprendizaje. Todo esto que hemos mencionado nos hace referencia a que nuestro proceso de atención se hace mediante un proceso o un mecanismo neuronal que nos permite seleccionar el estímulo más importante de cada situación, y a esto le conocemos como término de atención. Carácter selectivo de la atención es uno de los aspectos centrales. Sin embargo, debemos dejar claro que estos son procesos jerárquicos que van desde lo más generales, llegan hasta lo más específico, es un proceso cerebral, y que ahora es que nosotros estamos hablando de atención porque antes no estaba determinado como un proceso cognitivo. El aspecto atencional nos resalta varias cosas: el pilar, los niveles de tiempo y sus características. Primero que todo, ¿por qué es un pilar? Porque el proceso de aprendizaje es constante. Y este proceso de aprendizaje lleva dentro de él el registro de información, el tiempo en que se demora para procesar esa información y las respuestas que yo doy. Como ya hablamos ahorita, la atención es un proceso neuronal y por lo tanto necesitan haber conexiones neuronales para que la información pueda activar los circuitos cerebrales. Y lo que al final me va a dar es atención. Cuando hablamos de fluctuaciones, quiere decir que hay una atención sostenida durante todo el día de las cosas que yo estoy haciendo. Pero como nosotros vamos sintiendo fatiga a través del día, dependiendo de las actividades que realicemos, se hace necesario hacer unas pausas activas cada 2 horas o cada hora y media por 10 minutos para poder tener más calma o un descanso y nuevamente retomar con nuestras actividades. ¿Qué se recomienda? A la hora de transmitir una información importante, bueno, como en el caso de ustedes, que las clases no sean en conceptos tan amplios mayores de 15 minutos, sino que en los 15 o 20 minutos tratar de dar la información más relevante sobre conceptos y el resto del tiempo incluir este recurso de tiempo para poder explicar, hacer ejercicios y actividades que me permitan a mí tener claridad del tema. ¿Cuáles son las características? Bueno, debemos tener presente que hay procesos neuronales y que estos a su vez están incluidos lo que son los receptores y las vías sensoriales, que es el que me mantiene a mí en atención para poder intervenir en los estímulos. ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Primero, pues el tono de la voz, la modulación, el lenguaje verbal, el no verbal, para yo poder tener una atención de la audiencia o de las personas que están escuchando lo que yo digo y pueda ser atractivo y no genere fatiga o desgaste. Encontramos varias características de la atención, que está la activación, que es puesta en marcha o mantenimiento de los procesos cognitivos,
Focalización es poderse centrar en un estímulo. La concentración es el recurso de la atención que yo le dedico a una actividad específica. La estabilidad, que es el mantenimiento de la atención para hacer un trabajo en una información o en una actividad. La ciclicidad, que es la capacidad de atención con los ciclos básicos de actividad, haciendo descansos, lo que habíamos mencionado ahorita. Expectativas, que es la función activadora y selectiva de la atención. Orientación, que es capacidad de dirigir mis recursos cognitivos, es decir, mi atención hacia un objeto o un acontecimiento para yo poder hacer algo. Y lo último, intencionalidad, que es la capacidad de poder enfocar y mantener mi atención en el estímulo relevante. En este caso, si tomamos como punto de partida la clase de nosotros, lo importante y lo relevante es generar el aprendizaje. Bueno, he sabido que a lo largo de la historia muchos autores han aportado lo que habló el señor James, que fue el primero en hablar de atención, y a partir de allí se describieron los componentes que ayudaban a explicar de manera adecuada la atención. A partir de esto y de todas las investigaciones, surgieron distintos tipos de atención, teniendo en cuenta que esta era la capacidad de unir los procesos psicológicos básicos que nos genera la memoria y el aprendizaje. Encontramos estos tipos de atención. Está alerta, atencional, atención selectiva, atención desplazada, atención serial, atención alternante, atención dividida, atención de preparación, atención sostenida, inhibición o capacidad. Esta última, inhibición o capacidad, quiero trabajar un poco en ella para que ustedes miren qué tanto puede realizar acorde a todos estos tipos de atención que se han investigado. El señor Stroop habló de que era necesario trabajar en ejercicios que ayudaran a que tu atención estuviera activa o que no cesara en sus procesos neuronales. Y él diseñó esta batería, se llama TED de colores y palabras, en la que se trabaja con el individuo para ayudarlo a forzar a pronunciar el color de la palabra que está leyendo, más no que diga lo que está allí. Entonces, en el lado izquierdo ustedes encuentran 4 fichas y en la parte inferior les especifica qué desea medir cada ficha. Y la ficha número 3 en la parte derecha inferior es la que más se encuentra en internet, que es mencionar el color más no lo que está escrito. Entonces sería bueno que ustedes también hagan el ejercicio para que miren qué tanto están atentos y qué tanto es su concentración. Bueno, modelos teóricos. En clases pasadas hemos hablado de que estos temas deben ser vistos y explicados de manera interdisciplinaria. Es decir, que no solamente lo podemos explicar desde el estudio de la conducta, sino que se hace necesario la biología, la física y otros temas. Entonces, al hablar de modelos teóricos, en este momento vamos a apuntar a la parte neurológica. Entonces, la atención es un estado neurocognitivo cerebral de preparación para la percepción y posteriormente hacer una acción y luego tener en cuenta que hay unas conexiones dentro de nuestro cerebro que tienen unas acciones. Encontramos que hay 3 redes atencionales. Está la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. Estas 3 nos explican desde el nivel neurocognitivo cómo trabaja la atención. La primera red de alerta, como su nombre lo indica, mantiene al individuo con la capacidad de vigilancia y la preparación atencional de cualquier objeto que esté en el ambiente. Se trabaja específicamente en el hemisferio derecho y esta red es de vital importancia porque aquí se realizan las tareas para que el sujeto pueda mantener una atención durante ciertos tiempos o ciertos periodos de tiempo a realizar una actividad.
La segunda, red de orientación, su nombre también nos dice que es la capacidad que nos brinda nuestro cerebro para tener una dirección y una atención determinada, localizada para buscar información relevante o importante que esté en el ambiente y posteriormente poderla ajustar con un foco. Aquí nosotros debemos tener en cuenta que siempre se tiene en cuenta la información prioritaria. También la encontramos como sistema de atención selectivo posterior, atención visoespacial o atención posterior. La tercera red es la red de atención ejecutiva, también se le llama denominada por Norman y Schiller como anterior o supervisora, que es la que recluta y controla áreas cerebrales para poder realizar tareas ejecutivas complejas, es decir, las funciones cognitivas superiores, para que pueda tener diferentes cosas en que trabajar, como que la atención dividida, atención de preparación, inhibición o sostenida. Este mismo autor nos manifiesta que hay unos conceptos que se deben trabajar, pero que dentro de ellos hay unos subprocesos. Tiene 4 subprocesos. El primero, que es, hablando de atención, es activar la atención inicial a través de focalizar o ejecutar algo eficientemente. O sea, identificar a lo que yo voy a trabajar. La segunda es sostener la atención de lo que yo identifiqué de manera inicial. La tercera, que es codificación de la información, es después que ya yo he realizado, identifiqué que voy a trabajar, ya tengo los estímulos adecuados, yo proceso la información para posteriormente estructurarla. Y finalmente, el cuarto paso, nos explica es cambiar la atención adaptativamente y resistir a la tendencia de la preservación. Es decir, generar una flexibilidad y un aprendizaje mediante la corteza prefrontal. Como les mencioné, estas bases neuronales, hablamos de la parte neurocognitiva. Entonces aquí encontramos el cerebro en unas secciones que nos explica sus partes y qué actividad específica realiza. En este momento estamos hablando de funciones ejecutivas, de pensamiento, planeación, organización, control. Es decir, que estamos trabajando con el lóbulo frontal. Las clases pasadas nosotros hablábamos sobre sensación y percepción, que sería la corteza sensorial. Mire que ahí nos dice las sensaciones. El lóbulo parietal también trabaja sobre la percepción, el lenguaje y la aritmética. Y el lóbulo temporal habla sobre memoria, emprendimiento y habla. Entonces, si pueden observar y recordar las funciones psicológicas básicas, sensación, percepción, atención y memoria, dependen para que pueda realizarse los procesos cognitivos superiores que se realizan en estas áreas, en estas bases neuronales. Y aquí tenemos una división del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y cuáles son las actividades que realiza cada uno de ellas. Aquí nos manifiesta el hemisferio izquierdo, realiza lo que es el razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho trabaja intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Bueno, teniendo en cuenta que debemos mirar este tema de manera interdisciplinaria, hablamos de bases neuronales, de procesos dentro de nuestro cerebro. Ahora vamos a hablar cuáles son esos neuroquímicos que hacen parte de estos procesos. Están aquí estos 4: noradrenalina, dopamina, serotonina y la colinérgico. Estos 4 enfrente aquí tenemos de una manera clara qué libera y qué realiza dentro de nosotros. Noradrenalina libera noradrenalina y tiene su origen principalmente en el locus. La dopamina tiene origen en el área tegmental ventral y se responsabiliza más por el tono del reforzamiento de la conducta en función de la satisfacción. La serotonina trabaja en la regulación de los ciclos de sueño y la vigilancia.
Y el colinérgico se encuentra ampliamente implicado en el proceso de la activación que incluye la atención, la vigilancia, la memoria y el aprendizaje.